Buenas noches, queridos hermanos de nuestra congregación Kairos, ¿cómo estamos? Espero que estemos bien. El día de hoy vamos a terminar, sí señores, terminamos este capítulo precioso del libro de Mateo y vamos a empezar, Dios mediante la próxima semana, el capítulo 11. Así que damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido poder disfrutar de este capítulo 10, que hemos aprendido mucho. Y el día de hoy vamos a terminar con una de las frases más impactantes de Jesús, que creo que va a hacernos pensar a muchos de nosotros, a muchos de nosotros. Así que espero que vamos a estar preparados para conocer más de nuestro Señor. El día de hoy, sábado, terminamos nuestro capítulo 10. Dios mediante el día de mañana nos vamos a reunir mediante Zoom. No podemos reunirnos todavía presencialmente. El día lunes, Dios mediante, vamos a dar nuestro examen respectivo del capítulo 10 de Mateo. Y el día martes estaríamos empezando con el capítulo 11. Así que vamos a empezar para poder ya terminar este capítulo 10 del libro de Mateo. El día de ayer habíamos estado viendo acerca de la importancia de a quién debemos de temer, ¿no? No debemos de temer a aquellas personas que solamente pueden matar nuestro cuerpo, sino temamos más bien a aquel que puede no solamente matar nuestro cuerpo, sino también nuestra alma. Pero el día de hoy vamos a ver una de las cosas más fuertes que se puede leer en la palabra del Señor y sobre todo de lo que el Señor dijo, lo que cuesta de verdad seguir a Cristo, lo que cuesta. Y vamos a estar viendo un poco sobre la importancia de elegir a Cristo sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Miren lo que dice el versículo 34. Mateo capítulo 10, versículo 34. Dice Jesús, no penséis, dice, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Aquí ya estamos empezando fuertemente. O sea, Jesús les está diciendo que no ha venido para traer paz. Ahora, claro, muchos de nosotros podríamos preguntarnos, ¿pero acaso Jesús no dijo que bienaventurados los pacificadores? ¿Acaso Jesús no es el príncipe de paz? ¿Cómo que Jesús no vino a traer paz? ¿Por qué no vino a traer paz? Se supone que él era el príncipe de paz. ¿Qué está pasando? Bueno, hay muchos comentaristas que tratan de poder explicar esto de una manera, bueno, de diferentes formas. Pero creo que la manera más simple y sencilla es de que Cristo, como dice el apóstol Pablo, el Evangelio de Cristo y sobre todo de Cristo crucificado, para los judíos es un tropiezo y para los gentiles es locura. El Evangelio de Cristo, o sea, todo lo que Cristo vino a hacer, obviamente va a causar oposición y va a empezar a dividir porque está viniendo a mostrarnos y a poder meternos, por así decirlo, en un reino completamente diferente a este mundo. De manera que las personas que no creen en el Señor, las personas que lamentablemente odian al Señor, no van a poder soportarnos porque nosotros no vamos a hacer las mismas cosas que ellos hacen, no estamos deseando las mismas cosas que ellos desean, somos completamente diferentes por naturaleza, no por gusto, por naturaleza. De manera que eso va a causar fricción. Ayer habíamos hablado algo de eso, o sea, a lo largo de la historia de la iglesia ha habido personas que lamentablemente han tenido que perder su familia, no porque ellos han querido, sino porque lamentablemente han tenido que sufrir el rechazo de los padres, de los hijos, porque uno ha decidido seguir a Cristo. Entonces ha tenido que llevar los padres a los hijos a la cárcel, por ejemplo. Han tenido que desterrar a sus hijos, han tenido que desheredar a muchos de sus hijos. Padres que han tenido, lamentablemente, la osadía de poder quitar, digamos, a los hijos la herencia, por ejemplo. Eso es uno de los ejemplos. Pero hubo otros ejemplos peores. Entre hermanos tuvieron que entregarse porque había persecución, entonces el Imperio Romano estaba demandando que entregasen a los cristianos. Entonces a veces los mismos hermanos de sangre entregaban a su hermano que era cristiano para que los arrestasen y los llevase a la cárcel y tal vez en muchas ocasiones ellos morían. Así que Cristo vino aquí
para no traer paz, para no decir paz y amor, para no estar pensando que todo es paz y amor aquí. No va a haber paz, ¿por qué? Porque hay pecado en este mundo. El pecado, la maldad, ha reinado en este mundo por mucho tiempo, hasta que vino el Señor como una luz y vino a alumbrar nuestros corazones, nos hizo ver la realidad y de esa manera empezó la batalla al interior de nosotros, porque incluso en nuestro interior hay una lucha de dos naturalezas. Y en el exterior, exteriormente hablando, obviamente con la familia, con las personas, con los vecinos, con los gobernantes, con los amigos que ahora ya no nos llaman, con diferentes personas que antes queríamos mucho y por causa de Cristo lamentablemente ahora tuvieron que separarse de nosotros, tuvieron que dividirse de nosotros. El Señor ya lo dijo, yo no he venido a traer paz, por si acaso. Yo no he venido para que todos estemos abrazados, la persona no arrepentida, la persona no creyente que está viviendo el pecado. Yo no he venido para que ustedes traten de poder ser lo mismo y estar empalmando con esas personas. No, 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 dice el Señor. Versículo 34, yo he venido, dice, para incluso traer espada. Ahora, obviamente esto no tiene nada que ver con el tema de que nosotros tengamos que agarrar una espada e ir a matar. Eso es todo obviamente no vamos a traducirlo ni vamos a interpretarlo de esa manera. Lo que está tratando de decir es que a causa de nuestra fe, la espada muchas veces va a estar presente. No siempre por nosotros, por los cristianos, porque es verdad, tenemos que ser astutos y prudentes como la serpiente, pero sencillos como paloma. Y una paloma jamás va a poder agarrar una arma, una espada. Pero sí puede que la otra parte, los enemigos del Señor, lo hagan. Así que tengamos en cuenta eso. Aquí en la tierra no vamos a tener paz completamente, pero sí tenemos una paz que es interna, una paz en el corazón, una paz con el Señor, que antes éramos los enemigos del Señor, pero ahora estamos en paz con nuestro Salvador, o mejor dicho, con nuestro Padre Celestial, por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Y ahora ya somos amigos del Señor, pero somos enemigos de este mundo, de manera que siempre vamos a tener fricciones, guerras, problemas, rechazos, etcétera, etcétera. Versículo 35. Porque he venido, dice, para poner disensión. Aquí les va lo que estaba diciendo. He venido para poner disensión al hombre contra su padre. ¿Verdad? Al hombre contra su padre. Ahora es interesante este texto. Siempre la primera persona que aparece generalmente es la persona ofensora a la segunda. Que quiero decir, por ejemplo, siempre se nombra al opresor, aquella persona que ataca, y después se nombra a aquella persona que recibe ese ataque. Por ejemplo, Caín mató a Abel. Entonces Caín se menciona primero porque es el que causa esa matanza, por ejemplo, a su hermano a Abel. Entonces, en este texto es lo mismo. Algunos comentaristas enseñan y tratan de hacernos dar cuenta que Pablo utiliza esa misma forma literaria. De manera que los primeros, entonces aquí sería, porque he venido, versículo 35, dice, porque he venido para poner en disensión al hombre. Aquí hay una persona, es el hombre, no sabemos quién es, pero es un hombre. En este caso sería el hijo, ¿no? Disensión al hombre, que sería en este caso el malo, la persona, digamos, que no quiere saber nada del Señor y por eso puede que le lleve a la cárcel o le ofenda. ¿A quién? A su padre. Puede causar eso. Su padre puede ser el sujeto de esa ofensa, de ese hombre que en realidad sería su hijo. A la hija, en este caso sería la opresora, contra su madre. No, que la hija que ve que su madre ha conocido a Cristo está, digamos, puede llegar al punto de ofenderla, de llevarla a la cárcel si las posibilidades así lo permiten. Luego dice la nuera, que en este caso sería la persona opresora, contra su suegra, ¿verdad? Entonces, aquí, señores y señores, vamos a tener problemas con nuestras propias familias. Por eso dice el versículo 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. No porque uno quiera, no porque uno está gritando o declarando la guerra a todos,
Porque sencillamente nuestra naturaleza ha cambiado completamente. Nuestros motivos, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras metas han cambiado completamente y eso hace que seamos totalmente distintos a las personas intrínsecamente, es decir, en nuestro ser interior, que la persona que no conoce al Señor obviamente se dará cuenta y no le vamos a caer bien, generalmente. Y cuando hay guerra, cuando hay opresión, cuando de verdad nos echan la culpa de todos los males, porque eso ha pasado en la historia de la iglesia, llegan al punto de que no importa si sean familiares nuestros, pueden llegar a entregarnos a la cárcel o incluso a la muerte. El Señor nos está diciendo la realidad, lo que va a pasar y lo que ha pasado siempre. Versículo 37. Aquí dice algo muy importante el Señor. Van a tener problemas. Y a veces eso les va a tener que dar a elegir. Ustedes van a tener que elegir entre elegir al Hijo o al Padre o a Cristo. A veces los papás, cuando los hijos se convierten, un papá incrédulo generalmente, no siempre, pero a veces, es tan fuerte ese choque que le dice a su hijo, mira hijo, o sea, tú no me vas a venir con estas cosas. ¿No? Cuando el hijo se convierte y le dice el padre al hijo, mira, te voy a dar una oportunidad. O dejas a ese Jesús que tú dices creer, es decir, dejas a Jesús y te vienes conmigo, o eliges a Jesús y te olvidas de mí. En otras palabras, el papá le puede dar a elegir al hijo, le puede decir, elige entre tu Jesús o yo tu padre. ¿Qué va a hacer el hijo? ¿Qué va a hacer? ¿Va a elegir rechazar a Jesús por el amor de su Padre? Eso es lo que Jesús nos va a enseñar en estos versículos, sobre todo en el versículo 37. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, dice Jesús, no es digno de mí. Yo creo que ahí está la respuesta para ese hijo que le dan a elegir entre su familia y Cristo. Luego dice, el que ama a hijo o a hija más que a mí, tampoco es digno de mí. Ahí están los papás que tal vez sus hijos le dan a elegir y sus hijos le dicen, mira papá o mamá, mira, ¿cómo que te estás convirtiendo a ese Jesús? ¿Cómo que sí? No sé. Nosotros no estamos de acuerdo, así que tú tienes que elegir padre o madre. O eliges a Jesús o nos eliges a nosotros. ¿Y qué dice el Señor? El que ama más a su hijo o a su hija que a mí, no es digno de mí. Entonces ahí el padre, o la madre en este caso, creo que tiene que tomar decisiones firmes, que obviamente duelen. Obviamente a nadie o a ningún hijo le gustaría dejar a su familia, a su padre. Y peor a un padre dejar a su hijo o elegir a Cristo y a veces dejar que los hijos muchas veces nos cierren la puerta o dejar muchas veces que los hijos ya no los visiten, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso. O sea, en otras palabras, Jesús nos está diciendo que tu amor primario, predominante, tiene que ser sobre cualquier otro amor terrenal. Ya sea tu familia, tu esposa o tus hijos. Tienes que amar más a Cristo que cualquier otra persona en este mundo. Eso no significa que después no ames y seas frío y sin amor a las demás personas. No, al contrario. El Señor nos está pidiendo que amemos más a Cristo, porque al amar más a Cristo nosotros seremos recipientes de ese amor para que nosotros podamos también amar sabiamente a las demás personas, verdaderamente también a las demás personas. Así que el Señor nos está diciendo, si te dan a elegir entre la familia o Cristo, ya tenemos que saber qué y a quién elegir. Porque si a veces amamos y preferimos a la familia o preferimos a las personas más apegadas a nosotros, y eso de alguna manera nos obligue o nos indique a nosotros o nos empuje a nosotros a negar a Cristo, si hacemos eso, no somos dignos del Señor. Pero no solamente eso, no solamente en el tema emocional,
¿no? Sino también aquí dice, versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, tampoco es digno de mí. O sea, el Señor nos está pidiendo dos cosas fuertes. O sea, primero nos está pidiendo que amemos más a Cristo que cualquier otra persona. Cualquier otra persona, padre, madre, hijo, esposo o esposa. Que amemos más a Él. Y uno podría llegar a decir, ok, voy a hacerlo. Me va a costar, pero lo voy a hacer. Tantos hermanos en la historia de la iglesia que han hecho lo mismo, han hecho sacrificios terribles. ¿Cómo yo no lo voy a hacer? Por tanto que me ha amado al Señor. Si el Señor ha dado su vida por mí, ¿cómo yo no lo voy a hacer? Así que yo voy a pedir fuerzas a mi Señor y voy a pedir que Él me ayude a que yo elija a Cristo sobre todas las cosas. Pero el Señor dice, está bien. Ok, hasta ahí está muy bien, pero te falta algo más. Y uno podría decir, ¿qué? ¿Más? ¿Más que eso, Señor? ¿Qué cosa? Y el Señor dice, tienes que estar dispuesto a cargar tu cruz y seguirme. Y seguirme. Porque si no lo haces, no eres tampoco digno de mí. De manera que Dios nos está pidiendo que nos desapeguemos emocionalmente de cualquier persona sobre o más que a Dios. Y no solamente eso, sino que nos está pidiendo que llevemos nuestra cruz. En otras palabras, que estemos dispuestos, como dice Hebreos 13, capítulo 13, versículo 13, si no me equivoco, dice que nosotros tenemos que llevar los vituperios de Cristo. En otras palabras, estar dispuesto a poder sufrir insultos, a poder sufrir desprecios, e incluso si tenemos que llegar a poder ofrendar y dar nuestras vidas por causa de Cristo, incluso estar dispuesto a eso. La cruz representa siempre sufrimiento, la cruz representa vergüenza, la cruz representa humillación. Y tenemos que estar dispuestos a nosotros a poder llevar esa cruz. O sea, miren lo que nos pide el Señor. Por eso no es sencillo. No es tan sencillo como nosotros nos hemos imaginado ser cristianos, de verdad, genuinos cristianos. Tenemos que estar dispuestos a poder amar a Cristo sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, estar dispuestos a llevar nuestra cruz. Eso implica llevar vergüenza, eso implica llevar rechazos, etcétera, etcétera, por causa de Cristo. Porque si no, no somos dignos de Él. Y versículo 39, y el que haya su vida, el que encuentra su vida, dice, y el que hace todo lo posible para preservar su vida, a costa incluso del Señor. Bueno, ¿qué va a pasar? La perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y esto obviamente es un versículo muy conocido, pero creo que lo que más aquí nos puede ayudar a entender es que nuestras vidas, cada uno de nosotros tenemos planes, tenemos sueños, tenemos a veces metas que cumplir. Y a veces eso es difícil, eso es nuestra vida. Y tal vez lo que hemos logrado, ya sea una profesión, ya sea una carrera, ya sea un trabajo, ya sea una empresa, no lo sé. Puede que sea nuestra vida. Pero el Señor aquí, cuando habla de vida, no solamente se refiere a este cuerpo, sino se refiere a todo lo que hemos logrado, a todo lo que somos. Si estamos dispuestos a perder todo eso por causa de Cristo, encontraremos la vida. Eso es lo que ha pasado con los discípulos del Señor. Eso es lo que ha pasado con Mateo cuando tuvo que dejar, por ejemplo, todo su trabajo, todas sus riquezas a costa del pueblo de Israel porque era cobrador de impuestos. Andrés y Pedro tuvieron que dejar la pesca y a veces incluso dejar las cosas que tenían que hacer para su familia. Muchos otros hombres y mujeres del Señor tuvieron que dejar toda su vida, todo lo que ellos han estado planeando para seguir al Señor. ¿Y qué ha pasado? Al final, ¿perdieron sus vidas? No, encontraron la vida de verdad, y no cualquier vida, sino vida en abundancia. Por eso es 1000 veces, queridos hermanos, perder cualquier cosa en este mundo con tal de poder alcanzar y adquirir a Cristo. El apóstol Pablo, en un pasaje, si no es en Romanos, creo que es en Filipenses, decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero decía, todo lo que tengo aquí en este mundo, todos mis logros, el hecho de que yo sea fariseo de fariseos, el hecho de que yo haya estudiado a los pies de Gamaliel, todo eso, dice Pablo, todo lo que he logrado, todo mi estatus, dice Pablo, lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque he encontrado un tesoro mejor, he encontrado a Cristo.
he encontrado a Cristo y Cristo, comparado a todo lo que yo haya logrado, supera en creces todo lo que yo hubiera querido lograr o lo que he logrado. Cristo supera todo eso. De manera que si nosotros nos enfocamos en Cristo, si nosotros cargamos nuestra cruz y seguimos a Cristo, y eso puede incluir incluso dejar muchas cosas que no son necesariamente malas, pero si el Señor nos pide, si sentimos por su Espíritu Santo que nosotros dejemos esas cosas, estemos dispuestos a hacerlo, porque al hacerlo vamos a hallar más, vamos a ganar más que perder. La gente nos va a decir, estás perdiendo tantas cosas por tu Señor, por ir a la iglesia o por seguir a ese Dios tuyo. Estás perdiendo tantas cosas, mira, pero en realidad no. En realidad estamos ganando. Estamos ganando más de lo que podemos o de lo que merecemos, hermanos. Luego dice el versículo 40, un consuelo. El que a vosotros recibe, dice Jesús, hablando a sus apóstoles, a sus discípulos, pero también eso tiene mucho que ver con nosotros. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hay como una cadena de 3 eslabones, ¿no? Está el Padre que envía a Cristo y Cristo que envía a sus discípulos. O sea, nosotros somos representantes de Cristo. Nosotros tenemos que representar a Cristo. Somos embajadores de Cristo. De manera que la persona tiene que escuchar el Evangelio de nosotros y tiene que ver de alguna forma a Cristo también en nosotros. Y si nos recibe a nosotros, si de alguna manera cree, porque sabe que lo que nosotros predicamos y lo que nosotros vivimos es lo mismo, y la persona dice, debe ser verdad, porque lo que predica, eso hace. Entonces la persona cree, de alguna manera somos un medio. Esa persona no solamente nos ha recibido a nosotros, sino que ha recibido a Cristo. Y si ha recibido a Cristo, ha recibido al Padre. O sea, ¿se dan cuenta, queridos hermanos, cuán importante somos nosotros en medio de la salvación de las almas? No somos esenciales, no somos imprescindibles, pero somos instrumentos que al Señor le ha placido para que podamos llevar el Evangelio, y por medio del Evangelio y nosotros como instrumentos, esas personas se salven y que puedan al recibirnos a nosotros, y que tenemos que ser muy prudentes para que la gente nos reciba a nosotros, porque si nosotros predicamos una cosa pero vivimos otra cosa, no nos van a creer a nosotros ni nos van a recibir a nosotros. Por eso es tan importante que nuestras vidas reflejen lo que nosotros creemos y lo que nosotros predicamos, para que al recibirnos a nosotros, esas personas reciban a Cristo, y al recibir a Cristo, reciban al Padre. Así que si nosotros estamos mal, esas personas, lamentablemente, es muy difícil que, humanamente hablando, que puedan conocer a Cristo, y si no conocen a Cristo, no van a conocer al Padre. Aunque el Señor es soberano, lo sabemos, y puede utilizar todos los medios posibles, pero tenemos que nosotros también ser responsables, tenemos una responsabilidad humana en poder hacer todo lo posible para ser instrumentos eficaces en las manos del Señor. Luego hay un consuelo precioso en el capítulo, mejor dicho, en el versículo 41 y el versículo 42. Dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y es precioso porque dice, aquella persona en esta época que estaba dispuesto a recibir a un profeta, una persona importante, digamos, que estaba en contacto directo con la revelación de Dios, si una persona recibía a un profeta, esa persona que estaba recibiendo al profeta, el hospedador, iba a recibir o va a recibir la misma recompensa que va a recibir el profeta. Es increíble. O sea, el que recibe, el que ayuda al profeta, va a recibir la misma recompensa que le toca al profeta. Y yo dice, wow, uno puede decir, increíble. Entonces me conviene, bueno, no en el sentido de que nos convenga, sino que no puedo creer que yo simplemente con recibir un profeta tenga la recompensa que el profeta va a recibir. Pero si no encuentro ni un profeta, por ahí no hay más profetas en esta generación donde nosotros vivimos, el Señor no se queda ahí. Dice después, pero el que recibe a un justo, por cuanto es justo, y esta palabra justo es una persona justificada, obviamente una persona
tal vez que sabemos por sus frutos que de verdad es una persona genuinamente cristiana, salva, no sé si sea un líder o no, pero es una persona, digamos, que sabemos que ha sido redimida y lavada por la sangre de Cristo. Si uno recibe, decía un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo. Un hermano, yo ya sea un líder, hay hermanos que tal vez vienen, ¿verdad? Vienen de otros lugares y si uno dice abre su puerta, uno lo recibe, lo atiende, va a recibir la misma recompensa que a ese justo le tocaba o le toca. Con tan solo recibir y ser hospitalarios, nosotros podemos recibir la misma recompensa que el justo o el profeta. Pero el Señor va mucho más allá. Miren lo que dice el versículo 42. Y esto es impresionante. Dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría. No está pidiendo un hotel de 5 estrellas, no está pidiendo un asadote, no. Tampoco un banquete grande, no. Un vaso de agua, con que le des un vaso de agua, ¿a quién? A uno de estos pequeñitos, ni siquiera un profeta, ni siquiera un justo, sino a un hermano humilde, a un hermano que tal vez nadie le tome atención, a ese hermano insignificante que tal vez se sienta en la última banca, a ese pobre hermano que tal vez conoció al Señor y tal vez no tiene muchos recursos. Dice, si tú das un vaso de agua, tan solo al más pequeñito, dice el Señor, solamente un vaso de agua fría, por cuanto es discípulo esa persona, dice, versículo 42, de cierto, miren, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. ¡Wow! Es increíble. El Señor está diciendo, con que ayudes, con que des un vaso de agua a cualquier hermano, por muy humilde que sea. A veces nosotros queremos siempre recibir, ¿no?, a aquellos grandes siervos del Señor, tal vez pastores, no sé, líderes, conferencistas, y obviamente tenemos que recibir, obviamente con mucho amor, con mucho cariño, pero tampoco también no nos olvidemos de aquellas personas que tal vez no son pastores, no son misioneros, no son conferencistas, no son grandes líderes. Un hermano, simple hermano. Si tú le das un vaso de agua solamente, Dios te dará recompensa por darle un vaso de agua a tu hermano. Un vaso de agua. Yo creo, hermanos, que tenemos que, no por la recompensa, sino porque de verdad en Cristo hemos encontrado la vida. En Cristo hemos encontrado el verdadero amor. Y no tenemos que olvidarnos en ser hospitalarios, en ser amables, en ser amorosos, hasta con la persona, con los líderes, esos grandes líderes que nosotros admiramos, pero también con esa persona humilde, con ese hermano que tal vez nadie se fija, ni nadie le presta atención. Si le ayudamos, si estamos al lado de esa persona, si no solamente le damos un vaso de agua fría, sino le damos tal vez, no sé, una comidita, le damos alojamiento, le vamos a visitar, le ayudamos con lo que le hace falta. Dios nos dice, no solamente vas a tener esa dicha de que estás ayudando a tu hermano, no solamente vas a tener esa paz, sino que también te vas a llevar una sorpresa cuando en el día del juicio te toque ver que por ayudar a un hermano, al más pequeñito, el Señor te dé una recompensa, que tal vez es mucho más grande de cualquier otra recompensa. Así que, hermanos, primero que Dios nos ayude a poder entender la realidad, lo que cuesta seguir a Cristo. No es sencillo. Vamos a tener que pasar muchas veces dificultades en nuestra misma familia, vamos a tener que recibir rechazos, vamos a tener que recibir desprecios, y es normal, no es algo extraordinario, es algo ordinario. Estamos esperándolo y que
podamos pedir al Señor que nos dé fuerzas y sabiduría para poder enfrentar esas circunstancias y que nos pueda ayudar a amar más a Cristo que cualquier persona y que nos ayude a tomar nuestra cruz todos los días, a que nos esforcemos más para ser como nuestro Salvador y que podamos ser dignos de Él, no por nosotros mismos, sino por lo que Él también hizo por nosotros. Y que podamos hallar la vida dando nuestra vida a nuestro Señor. Y sobre todo, en los últimos versículos, que recibamos a todos, que recibamos al más grande, a los más, digamos, destacados, pero también al hermano más, tal vez, humilde, al hermano sencillo, que no tiene muchos recursos, le atendamos como si fuera grande. Y no solamente por las recompensas, sino porque así Cristo lo hubiera tratado si estuviera aquí. Así que, queridos hermanos, que Dios nos ayude y seamos coherentes también con nuestras vidas y con lo que nosotros creemos y predicamos, para que la gente nos reciba a nosotros. Porque si no nos recibe a nosotros, como cristianos, no va a recibir a Cristo. Y si no recibe a Cristo, tampoco va a recibir al Padre. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga mucho. Nos vemos el día de mañana, domingo, en la reunión. A las 10 de la mañana tenemos una conjunta con nuestra iglesia madre y a las 6 de la tarde, como siempre, nos vamos a reunir todos nosotros y que este fin de semana sea un fin de semana donde podamos ser cada vez mejores, reflexionemos si de verdad estamos en condiciones o si de verdad Dios pone ese deseo en nosotros de poder elegirlo a Él sobre todas las cosas y sobre todo incluso en estas situaciones difíciles, que el Señor sea el objeto de nuestro amor supremo sobre todas las cosas. Que Dios les bendiga mucho, queridos hermanos, y mucho ánimo. Bendiciones.